Sacrificios sin obediencia es de lo que quiero compartir con ustedes hoy. En Isaías capítulo 66, en el versículo 3, el Señor dice que había un grupo de personas en el pueblo de Israel que servía a Dios, adoraba a Dios, siguiendo al pie de la letra los rituales, todas las instrucciones de los rituales ceremoniales de la adoración en el templo, de los sacrificios. Ellos seguían al pie de la letra, eran obedientes en cuanto a la forma de la adoración. En donde había problema era en el fondo de la adoración. La forma no tenía problema. ¿Por qué? Porque lo seguían al pie de la letra. Era el fondo donde había problema. Ellos traían sacrificios de corderos, traían sacrificios de toros, quemaban incienso en el lugar santo, ellos traían ofrendas de grano, ellos seguían, repito, al pie de la letra todas las instrucciones que la ley establecía en cuanto a los sacrificios. Sin embargo, Dios dice que a sus ojos los sacrificios que el pueblo traían, Él los aborrecía. Vimos el domingo pasado en este énfasis que estamos hablando de preparar camino al Señor, cómo el Señor aborrecía todos los sacrificios que el pueblo le traía. Allá en Isaías capítulo 1, el Señor habla precisamente de esto. Y a la altura del capítulo 66, Él continúa hablando, diciendo que a los ojos de Él, los sacrificios que ellos traían era como asesinar hombres, era como degollar un perro, las ofrendas de ellos era como sangre de cerdo, el incienso que ellos ofrecían, que es un tipo de alabanza y de oración, el incienso. Sin embargo, el Señor lo veía que era como una bendición o adoración a un ídolo. Así que vemos que la forma no tiene problema, es el fondo, es el corazón lo que tiene problema. Luego, en el versículo 4, el Señor responde o explica por qué razón no ve con agrado lo que ellos están ofreciendo. Dice el verso 4, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron. Y ese no oyeron es no quisieron oír. No fue que no oyeron, es no quisieron oír. Sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Así que el Señor dice, están cumpliendo fielmente todos los rituales, están siguiendo al pie de la letra todas las indicaciones. El formalismo está bien. El fondo, el fondo de lo que están haciendo, lo que motiva, la motivación que los impulsa a hacerlo, es lo que no está bien. Sus sacrificios no me agradan, dice el Señor. Y la razón es porque los llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron. No sé a cuántos de ustedes les pasó siendo niños, a mí me pasó, que nuestros padres nos hablaban y nos hacíamos los dormidos. Y mi mamá o mi papá decía, o el mayor que me despertaba, mi tía o quien fuera en su caso, siempre solían decir, es más fácil despertar un dormido que un despierto. Porque el que se hace dormido es eso, se está haciendo el dormido, está oyendo, pero no quiere responder. Así que el Señor dice aquí, hablé y no oyeron, no quisieron oír, sino que por el contrario, hicieron lo malo delante de mis ojos y aún más escogieron lo que me desagrada. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que le desagrada a Él? Lo que al Señor le desagrada son los sacrificios que no van acompañados de obediencia. Eso es lo que le desagrada a Él. Así que nosotros, como creyentes en este tiempo, podemos hacer todo tipo de sacrificio, alabanza, adoración, ayuno, oración, lectura de la palabra, congregarnos, predicar, evangelizar, testificar. Podemos hacer toditas esas cosas, darle de comer a los pobres, darle de beber a los sedientos, visitar a los enfermos, a los presos, a los necesitados. Podemos hacer toditas esas cosas y el Señor dice, no hay problema con eso. Con lo que tengo problema
es que lo que están haciendo, su sacrificio, no tiene obediencia. Porque lo están haciendo, porque ya aprendieron cómo hacerlo. Lo siguen haciendo porque es lo que han hecho toda su vida, pero han perdido de vista la obediencia. Así que lo que le desagrada a él es precisamente que ofrezcamos sacrificios sin obediencia. En otras palabras, cualquier forma de adoración que carece del temor santo al Señor. Es como la persona que está mintiendo y jura por Dios que no está mintiendo. ¿Conoció a esa persona? ¿Conoció a ese tipo de persona? Está mintiendo y hasta jura con los dedos de los pies y de las manos. Dice, te lo juro por Diosito que no es cierto. Pero está mintiendo. Entonces el Señor dice, los sacrificios sin obediencia es solo una forma más de adorar, pero que carece del temor de Dios. En primera de Samuel 15, verso 22, el Señor dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Es el episodio cuando el rey Saúl se atrevió a ofrecer sacrificios al Señor en vez de seguir obedientemente la instrucción del Señor. ¿Y cuál era la instrucción? ¿Cuál era la obediencia que se pedía de él? Que matara a Amalek y todo lo que representaba a Amalek. Y así tan tranquilo, él trae amarrado como prisionero de guerra al rey Amalek y trae un montón de vacas y de ovejas, etcétera. Y llega Samuel y dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué veo a Amalek ahí? Y el Amalek sonriendo porque, ay, me salvé, me escapé, salvé mi vida. ¿Qué hace Amalek ahí? ¿Qué es ese balido de vacas y de ovejas que estoy escuchando? Y él dice, fue el pueblo que se lo trajo a tu Dios como una ofrenda, porque le vamos a hacer un sacrificio. Y el Señor dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel a esa altura en el capítulo 66 de Isaías. Ellos sí ofrecían sus sacrificios. Ellos presentaban todas sus ofrendas que según la ley del tabernáculo o del templo o la ley de Moisés exigía o presentaba, demandaba de todos los que asistían al templo, de todo el pueblo. Ellos lo seguían al pie de la letra, pero lo hacían sin obediencia. No lo hacían porque estaban obedeciendo al Señor. Ellos sencillamente lo hacían porque para que otros lo vieran. Era como una apariencia, era una hipocresía espiritual lo que ellos estaban ofreciendo. Así que estas personas que se describen en Isaías 66, verso 3, pensaban que estaban adorando a Dios, pensaban que estaban agradándolo a Él, pero terminan descubriendo que su adoración le era repulsiva. El Señor la menospreciaba. Sin embargo, por amor a su pueblo, Dios decide alentar a su pueblo. Y en el versículo 2, la segunda parte del versículo 2 de Isaías 66, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Este pobre que se describe aquí no está hablando de alguien que carece de las más elementales necesidades en su vida. No está hablando de pobreza material, está hablando de la pobreza del corazón. Como Jesús dijo en el sermón de la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos van a ver a Dios, ellos van a alcanzar misericordia, ellos serán perdonados, ellos serán justificados. Está hablando de aquellos que son pobres y humildes de espíritu, pero agrega algo más, y que tiemblan o que tiembla ante mi palabra. ¿Qué es temblar ante la palabra de Dios? Es obedecerla. Sencillamente es obedecer la palabra de Dios. Ahora, nosotros a veces pensamos que obedecer la palabra de Dios tiene que ver solo con el Antiguo Testamento, con la ley del Antiguo Testamento, pero
recuerde que dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, que toda, digan conmigo toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para redarguir. La palabra de Dios toda. Nosotros no podemos acercarnos a la palabra de Dios y decir, bueno, eso es del Antiguo Testamento, entonces eso no tiene que ver conmigo. O eso es del Nuevo Testamento, eso sí tiene que ver conmigo. No, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces tenemos que seguir. No vamos a seguir todo el ritual del Antiguo Testamento, pero vamos a seguir el principio que hay en esos rituales. Porque todos esos rituales que encontramos en el Antiguo Testamento, especialmente en Levítico, en Éxodos, Números y Levíticos, encontramos descripciones muy detalladas de cómo había que ofrecer el sacrificio, las medidas, las cantidades, la forma, en fin, todo. No tenemos que seguir todos esos rituales, pero el principio sí lo tenemos que seguir. ¿Y cuál es el principio de esto que estamos viendo? Adorar, servir, acercarnos a Dios con un corazón genuino, no de apariencia. Ese es el principio, el que tenemos que seguir. Así que el Señor dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. No voy a ver al que trae su ofrenda y no está acompañado de obediencia, no tiene reverencia, no tiembla u obedece a mi palabra, no tiene gratitud en el corazón, lo hace solo para que lo vean, lo hace solo para que lo reconozcan, lo hace porque para que no lo molesten, que no me estén molestando y me estén diciendo, lo voy a hacer. Y dice, como eso que traen no me agrada porque no está acompañado de obediencia, de gratitud, de adoración genuina, entonces lo que traen es como matar a un hombre, es como degollar un perro, es como sangre de cerdo, es como presentarle incienso o bendecir a un ídolo. Así califica Dios aquello que nosotros ofrecemos a Él. Aún puede ser nuestra propia vida, nuestro servicio, nuestro ministerio, nuestra adoración, nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras ideas, nuestra creatividad, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que le tengamos que ofrecer al Señor tiene que ir acompañado de una genuina obediencia. Una versión en inglés tradujo el verso 2 de Isaías 66 de la siguiente manera. Me agradan los que son humildes, que se arrepienten, que me temen y me obedecen. Así tradujo esa versión en inglés, ese versículo, y es todavía más comprensible de lo que acabamos de leer. Ahora, regresando a la versión del 60 de Isaías 66, verso 2, pero miraré. Esa palabra miraré es una palabra hebrea y para los que toman nota, es una palabra hebrea que se llama Nabat. N-A-B de bueno, A-T. Nabat. Esa palabra Nabat, según la concordancia Strong, se define como mirar fijamente algo, considerar con placer, con favor y con cuidado. A eso a lo que estamos, a lo que se le está prestando una atención fija. Así que en esencia, lo que Dios está diciendo en ese versículo es lo siguiente. Esta es la persona que miro con placer. Esta es la persona que miro con favor. Esta es la persona que miro con cuidado. Esta es la persona a quien le presto atención. ¿Cuál? La que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Es ante esa persona que yo miraré, fijaré mis ojos sobre él. En otras palabras, el Señor dice, estoy tras de esa persona. Estoy detrás de él o de ella. Es a él o a ella en pos de quien estoy yendo, dice Dios. Qué hermoso es saber que Dios está fijando su mirada sobre nosotros.
En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo, en el verso 1, capítulo 3, verso 1, le dice a los hermanos en Colosa, pongan su mirada en las cosas de arriba. Una cosa es que nosotros pongamos nuestra mirada en Dios. Otra es que Él fije su mirada sobre nosotros. Es muy diferente. Nosotros vemos a Él porque, como dijo en el Salmo 121, el salmista, alzaré mis ojos a los montes, porque de Él viene mi socorro. Entonces ponemos nuestra mirada en Dios y eso está en nuestra naturaleza, poner nuestra confianza en Dios porque esperamos que Él nos ayude, Él nos salve, Él nos rescate, nos sane, etcétera, etcétera. Esa es nuestra naturaleza, poner nuestra mirada en Dios con ese propósito. Pero muy diferente es que Dios ponga su mirada sobre nosotros. Y la razón por la que Dios pone su mirada sobre nosotros es precisamente porque Él nos considera con placer, nos considera con favor, nos considera con cuidado y está diciendo, estoy detrás de esa persona, del que tiene un corazón humilde, del que tiene un corazón que tiembla ante mi presencia, de uno que reconoce su pobreza espiritual. En el sermón de las bienaventuranzas, Jesús habla de los pobres de espíritu. El pobre de espíritu es aquel que reconoce su condición delante del Señor, como el fariseo. Señor, sea propicio a mí, que soy pecador. No como el fariseo, que está ahí llenándose su boca con todo lo que hace. De nuevo, un gran formalismo al pie de la letra, porque él dice, diezmo hasta de la hortaliza que hay en el patio de mi casa. El profeta Isaías y Jesús repitió las mismas palabras. Dentro de todo ese mismo contexto, Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Está en otro lado, está en otro planeta, está en otro universo. Pero dice el Señor, yo miraré con agrado, yo fijaré mi atención con favor, con cuidado, con placer, me deleitaré en ese que reconoce su condición de pobreza espiritual. Lo que viene delante de mí, dice el Señor, y se cree superior a otros en cuanto a su espiritualidad, se cree más espiritual, se cree mejor, más santo, más consagrado, más dedicado, etcétera. Dice el Señor, no, a él no lo voy a ver, pero voy a fijar mi mirada sobre eso. Hoy yo quiero invitarte a lo siguiente. ¿Qué tal si esta noche hacemos una oración y le pedimos al Señor que Él ponga su mirada sobre nosotros? Señor, búscame. Tommy Tini, un escritor que recomiendo, escribió hace muchos años y yo leí uno de sus libros que se llama La búsqueda de Dios. Y en ese libro, Tommy Tini, por cierto, hace muchos años vino aquí a una conferencia de pastores aquí en Mundo de Fe. Y en ese libro él habla y dice que muchas veces cuando nosotros estamos buscando a Dios, cuando nos enteramos, cuando al final de cuentas venimos a enterarnos que realmente el que está persiguiendo a Dios, sígame en esto, por favor, y chicos de alabanza suban, el que está persiguiendo a Dios, ocurre algo, explica el pastor Tomitini, explica algo, que el que está persiguiendo a Dios, ocurre algo inexplicable en su búsqueda, y es que en algún momento dado, el perseguidor se convierte en el perseguido. Y ahora yo no soy el que estoy persiguiendo a Dios, sino que es Dios el que me está persiguiendo. Yo quiero ser de esos, de los que Dios dice, detrás de él voy. Yo no me acuerdo de niño ahora, ¿cómo se llamaba ese juego? Yo creo que sí se llamaba el pez congelado o algo así por el estilo. Y el que andaba el congelado, ¿se recuerdan? Tenía que perseguir a los demás.
Y todos nos escapábamos evitando que ese que andaba el congelado nos tocara. Pero el que andaba el congelado tenía puesta la mirada sobre alguien, ¿no es cierto? Y buscaba, lo perseguía hasta que lo alcanzaba y lo tocaba y gritaba congelado. ¿Cuántos se acuerdan que hicieron eso, ese juego? Okay. Así que me capta bien el punto. Yo quiero que Dios me persiga. Yo quiero que Dios fije su mirada sobre mí. Yo quiero que el Señor me vea con agrado. Yo quiero que Él me vea con cuidado. Yo quiero que Él me vea con favor. Yo quiero que Él se deleite en mí. Yo quiero que Él fije su mirada sobre mí. Y cuando Él mire su mirada, fije su mirada sobre mí, Él diga, detrás de Él voy. Detrás de Él o de ella voy. Los perseguidores se convierten en perseguidos. Yo llevo, creo ya, si no me equivoco, bueno, para no dar cifras en el aire, llevo más de 30 años persiguiendo a Dios. Más de 30 años persiguiendo a Dios. Y algunas veces en mi persecución me he encontrado que Dios es el que está corriendo detrás de mí, atrayéndome hacia Él, enamorándome, deleitándose sobre mí. ¿Se acuerda lo que dice el libro de Sofonía? Con cánticos me deleitaré sobre ti. Cantaré sobre ti. Con cánticos me voy a deleitar sobre ti. Yo quiero que el Señor ponga su mirada sobre mí. ¿Me quieres acompañar en esa oración esta noche? Yo solo conozco un recurso que puede hacer unos cambios increíbles en nuestra vida, y es la oración. La oración no solo cambia nuestro ambiente, la oración tiene como propósito cambiarnos a nosotros. Muchas veces nosotros oramos para que el Señor cambie una situación. Estamos orando mal. Lo que necesitamos es orar para que el Señor nos cambie a nosotros. Dios no va a cambiar la situación que estamos pasando hasta que a través de esa situación que estamos pasando nosotros seamos cambiados. Así que hay dos grupos de personas, según Isaías capítulo 66. Los que ofrecen un sacrificio pero sin obediencia. Alaban, adoran, sirven, etcétera, pero su corazón está lejos de Dios. Pero hay otro grupo que dice el Señor, a ellos los miraré. Voy a fijar mi mirada sobre él. Lo voy a perseguir porque es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra.